Probablemente sus padres o alguien le impuso limitaciones y que les dijeron, ¿cuáles son las palabras mágicas? No se puede. Quiero esto, no hay dinero, no se puede. Entonces la escasez del dinero causó que ese niño, para la edad cuando ya se hiciera joven, dejara de soñar. ¿Cuáles son los limitantes que tienen las personas? Los que ellos mismos aceptaron. Porque cuando tú empiezas a decir, ¿y por qué no? ¿Por qué no puedo? ¿Cómo se puede? Empiezas a hacer una serie de preguntas que te abren oportunidad que antes no habías considerado. Y uno de los deseos que tuvo fue poner un negocio. Ese negocio fracasó. Yo lo que he hecho es formar un rompecabezas donde yo ahora le pueda presentar a las personas, esta es la fórmula del éxito, esta es la fórmula de la prosperidad, esta es la fórmula de la libertad financiera. Que el fracaso simplemente es el otro lado de la moneda del éxito. Entonces tiene uno que aprender la lección y levantarse y decir de qué manera puedo utilizar este fracaso como un escalón o un peldaño hacia donde voy. Cuando tú ejerces tu voluntad de decir yo me quiero superar, pues generalmente nadie te puede detener, solamente tú mismo. Alex Parrón, bienvenido hoy a Expo Liderazgo. Estoy muy contento de recibirte aquí en la mesa y pues tener este privilegio de poder platicar contigo. Muchas gracias, Israel, por la oportunidad, te lo agradezco. Y antes de comenzar con nuestra conversación, que por demás estoy seguro que será una conversación muy interesante, muy reveladora y de mucha educación también para quien nos está escuchando y siguiendo a través de la radio, de las plataformas digitales. Pero déjame presentarte un poco. Tú, pues tu perfil, tú eres un ejecutivo de Wall Street. Primero eres un hombre de familia. Eso es lo primero, ¿no? Eres un hombre de familia. Eres un empresario. Estudiaste en UTEP, estudiaste en la Universidad Stanford. Eres fundador de 2 empresas. También tienes una fundación con la que ayudas a niños de escasos recursos con educación, con esperanza y tienes un instituto. También fundaste ya algunos años, fundaste un instituto, Instituto del Éxito y Libertad Financiera. Pero tú te defines como alguien también apasionado por la vida y tienes un reto personal de conocer un país por cada año de vida. Así que más de 50 países has visitado y seguramente eso te ha traído un conocimiento, un entendimiento pues global, ¿no? De nuestro mundo. Sí, pues fíjate que viajar es algo que me apasiona. Y sí, a la edad de 21 años me hice esa meta de conocer mínimo un país nuevo por año. Y pues Dios me ha dado la oportunidad de poder lograrlo. Y sí, como dices, ahorita llevo más de 50 países, pero todavía me quedan muchos por conocer el resto del tiempo que estemos aquí en esta tierra. Bueno, yo creo que vamos a necesitar otro podcast para hablar de todo lo que has aprendido en cada país, ¿no? La cultura, la gente. Bueno, hay tanto que aprender. Una de las misiones de tu vida, así lo dices, Alex, es poder ayudar a las personas a alcanzar libertad financiera. Y estamos hay 3 temas en el mundo, en las redes sociales, en el internet. Son 3 temas y fundamentales, ¿no? El tema de la salud personal, el tema de las relaciones interpersonales y el tema del dinero. Sí. ¿Cómo nos relacionamos nosotros? ¿Cómo podemos relacionarnos mejor con el dinero? Pero la pregunta concreta, Alex, es ¿cómo se le hace para alcanzar la libertad financiera? Bueno, mira, yo he llegado a la conclusión de que la libertad financiera es algo que se puede enseñar y es algo que cualquier persona puede aprender. O sea, es un tema que no tiene que ser un misterio y es algo que todo mundo, no importa tu edad, tu trasfondo, tu sexo, tu religión, tu peso, tu altura, o sea, todo el mundo debería poder saber cómo funciona el dinero. Así como cada niño tiene el deseo de manejar una bicicleta algún día, ¿verdad? Y le nace ese sueño y ese deseo y lo logra.
De igual manera, si todo el mundo se propusiera ser libre económicamente, entre más joven empezar a aprender de estos temas y pudiera arraigar, ¿verdad?, lo que yo trato de compartir con el mundo, que no es difícil de entender. Pienso que no hay necesidad de que hubiera pobreza en el mundo, ni hay necesidad de que nadie esté en deuda. Pero precisamente, digamos que el sistema es lo que mantiene a la gente esclavizada, generalmente a través de la ignorancia. Entonces, la solución es la educación financiera, que es lo que yo he tratado de hacer ya por 12 años. Y para mí esa es mi misión en la vida, es pasar los próximos 50 años o lo que Dios me dé de vida aquí en esta tierra, tratando de compartir educación financiera, que es lo que yo creo que transforma al ser humano y le da las herramientas que necesita para poder salir de la pobreza o de la clase media o de la donde esté y poder lograr los sueños y metas que Dios le ha puesto en su corazón. Alex, ¿cuáles serían esos pasos a seguir para alcanzar esa libertad financiera? Bueno, mira, yo tengo 12 años compartiendo un curso que se llama Libertad Financiera, precisamente donde explico 12 diferentes temas, ¿verdad?, que es relacionado a eso. Pero uno de los pasos principales es darte cuenta de que tú eres más que lo que nosotros vemos. O sea, ¿a qué me refiero con eso? Las personas tendemos a juzgar a los demás o tendemos a definirnos basado en lo que vemos. Por ejemplo, yo puedo decir, tú eres un hombre joven, tú eres moreno, tú eres estatura normal, tú eres delgado. O sea, ¿cómo es que a qué me estoy refiriendo? Nos identificamos o nos definimos por lo que vemos. Sin embargo, lo más importante no es eso. Lo más importante es entender las tres, lo que llamamos los tres dones principales que Dios te dio al nacer. Dios te dio una mente, Dios te dio un corazón y Dios te dio un alma, un espíritu. O sea, eres un ser espiritual dentro de un cuerpo. Ahora, ¿de qué te sirve entender eso? Nosotros nos distinguimos de los animales precisamente en que no nomás seguimos el ciclo de un animal. ¿Qué es lo que hace un animal? Nace, crece, se reproduce, se hace viejo y se muere. ¿Cuántas personas tristemente siguen ese ciclo? Donde pasan toda su vida simplemente enfocados en sobrevivencia. Hay más de 2 billones de personas, más de 25% de la población humana, que su único enfoque es básicamente sobrevivencia. O sea, su enfoque es necesito comer el día de hoy y su mente no les da más allá, más que cómo me alimento para el día de hoy y cómo me alimento para el día de mañana y así sucesivamente. Pero cuando tú te das cuenta que Dios nos ha dado el poder de hacer riquezas, ¿cómo? A través de las facultades humanas. ¿Qué son esas facultades humanas? La mente humana tiene muchas habilidades que ningún animal tiene. Por ejemplo, podemos pensar, podemos razonar, podemos imaginar, podemos planear, voluntad. Podemos hacer muchas cosas, ¿verdad? Que personas como Elon Musk o como Steve Jobs desarrollaron a un nivel extraordinario porque se dieron cuenta que es un recurso infinito. Pero no son especiales ellos. No son las únicas personas que Dios les dio esas habilidades. A todos nos regaló un cerebro que podemos desarrollar. También nos dio un corazón con el cual sentimos y con el cual deseamos y con el cual podemos expresar deseos. Pero la mayoría de las personas no se da esa libertad de soñar o de desear porque tristemente probablemente cuando eran niños sí lo expresaban, pero en algún punto de su vida probablemente sus padres o alguien le impuso limitaciones y que les dijeron, ¿cuáles son las palabras mágicas? No se puede, ¿verdad? Quiero esto, no hay dinero, no se puede.
Entonces la escasez del dinero causó que ese niño, para la edad cuando ya se hiciera joven, dejara de soñar y se limitó a su capacidad económica de lo que era posible. Yo una de las cosas que trato de enseñar a las personas es que tienes que quitar esos límites para poder empezar a soñar de nuevo. Alex, ¿cómo le hacemos? Sé que no hemos terminado la primera pregunta, pero vamos a la profundidad. Sí. ¿Qué podríamos hacer? ¿Qué puede hacer una persona para empezar a quitar esos límites o esos techos mentales? Pues un ejercicio que le doy a las personas es muy sencillo. Les digo, agarra un cuaderno o una hoja, un lápiz o una pluma y por los próximos 5 o 10 minutos pretende que no hay límites y apunta 100 deseos que se te vengan a la mente. No importa qué tan locos parezcan, no importa qué tan imposibles, simplemente olvídate de lo que cuestan o cómo lo vas a hacer. Go. O sea, vámonos. Y empieza la gente a apuntar y te vas a sorprender de cuántas cosas, en cuanto tú solo te liberas y te quitas las limitaciones y empiezas a apuntar, dices, wow, pues la verdad es que sí quiero muchas cosas. Y a veces a la gente le cuesta trabajo llegar a 100, pero no importa. El punto es que cuando tú solo te quitas las limitaciones, te das cuenta de que en realidad sí tienes la habilidad de soñar y de desear. El chiste es que tú te des la libertad de apuntarlo. Ya después de que lo apuntas, entonces ahora sí, bueno, nadie somos infinitos, ¿verdad? No podemos hacer todas las cosas al mismo tiempo. Entonces vamos a reorganizar esas 100 cosas en tu lista. Dime ahora cuáles 10 son las más importantes para ti ahorita. Entonces apuntamos las 10 y ahora ya podemos empezar a ver cómo podemos trabajar en lograr esas 10, por ejemplo. Pero el punto es eso, ¿verdad? Y la tercera facultad de lo que te decía es que todos tenemos lo que tú dijiste, que es la voluntad. La voluntad es parte de tu ser espiritual, donde tú tienes la facultad de tomar decisiones. Tú puedes decir si quiero esto o no quiero aquello. Tú tienes la habilidad de comprometerte. ¿Qué es un compromiso? Un compromiso es decir, yo voy a obtener esto, yo voy a hacer esto, yo voy a ir a esto. Y una persona comprometida que entiende lo que es un compromiso, es muy difícil de parar a tal persona. Entonces, cuando tú tienes estas 3 facultades y las mezclas, la habilidad de pensar, de razonar, de imaginar, la habilidad de desear y la habilidad de tomar decisiones y comprometerte, pues ya estás entendiendo que Dios te ha dado regalos que están dentro de ti, que están ahí dormidos, que pocas personas han puesto a trabajar precisamente por esas limitantes que alguien les puso. Y ese alguien generalmente son sus padres, su iglesia, la sociedad, sus amigos, ¿verdad? Y al final de cuentas ellos mismos. O sea, ¿cuáles son los limitantes que tienen las personas? Los que ellos mismos aceptaron. Porque cuando tú empiezas a decir, ¿y por qué no? ¿Por qué no puedo? ¿Cómo se puede? Empiezas a hacer una serie de preguntas que te abren oportunidad que antes no habías considerado. Estás diciendo cómo sí se puede. ¿Cómo sí se puede? ¿Por qué no entramos un poco a eso? Claro. ¿Sí? Entonces, ¿cómo sí lo podemos lograr? ¿Cómo sí lo podemos hacer? Pues esa es parte de donde ya entra la cuestión individual, ¿verdad? Yo no te puedo decir cómo se puede, pero tú sí puedes empezar a poner tu cerebro a trabajar y decir, ¿cómo le pudiera hacer? Si esto fuera posible, ¿cuáles son 2, 3, 4, 5, 10 maneras de lograrlo? Por ejemplo, cuando yo quise hacer mi casa, que para mí era una casa imposible de construir hace ya 15 años, cuando compré el terreno, pues lo primero que hice fue, bueno, pues quiero trabajar con un arquitecto, ¿verdad? Entonces fue el paso número 1, necesito encontrar a alguien, yo no tengo habilidad de dibujar, pero esa es otra clave, no tienes que hacer todo tú. Aparte es darte cuenta de lo que sabes hacer o eres bueno y lo que no sabes hacer. En lo que no sabes hacer, pues busca a alguien que sí sepa que te ayude
a lograrlo. Paso número 1 para mí fue, aparte de comprar el terreno, pues fue búscate un arquitecto. ¿Verdad? Cuando conocí al arquitecto, ese arquitecto no me podía leer la mente. Entonces, ¿qué fue lo que tuve que hacer? Transmitirle con mis palabras las ideas que yo traía en mi cabeza. Yo quiero una casa de 3 pisos. Yo quiero una casa con muchas ventanas. Yo quiero una casa con un elevador de vidrio. Yo quiero una casa que tenga un cine. Yo quiero una casa que tenga una cochera para varios carros deportivos y etcétera. Entonces yo le empecé a contar mi visión, mi sueño. ¿Cómo se iba a lograr? No tengo la menor idea, ni él tampoco. Curiosamente, mientras él me escuchaba, él apuntaba todo y él empezó a hacer sus dibujos. ¿Y qué fue lo que él plasmó? Él plasmó en escrito algo que hoy se parece a mi casa. O sea, si tú ves ese dibujo original que él hizo en un papel y te enseño una foto de mi casa, dirías, wow, pues parece que te leyó la mente. Y sí, me la leyó porque usé la facultad de poder hablar y transmitir mis ideas, pero ese es otro de los principios que yo enseño en mis cursos. Es tienes que transformar lo que traes adentro en un modelo. ¿Qué es un modelo? Un modelo puede ser un papel, puede ser una grabación, puede ser un Excel, puede ser un PowerPoint, puede ser imágenes que recortas de algún lado. O sea, de alguna manera tienes que traducir lo que traes adentro, tus ideas y tus deseos, en algo visible, tangible que puedas ver y comunicar. Yo, por ejemplo, cuando compré mi primer carro deportivo, ya pues un Ferrari, pues no es lo mismo decir quiero un Ferrari a decir qué clase de Ferrari. Pues quiero un Ferrari rojo, quiero un Ferrari con los asientos de color piel, quiero que tenga el logo así, quiero que tenga los rines así. Entonces, de alguna manera tienes tú que irle dando descripción a ese sueño hasta que se convierta en algo, ¿cómo se llama? Tangible a nivel modelo, así es como yo le llamo. Cuando ya tienes ese modelo en tus manos, ahora sí ya puedes empezar a pensar un poquito más cómo le hago. ¿Por qué? Porque ya lo veo, aquí lo tengo. Entonces, ¿qué sería el paso número 1 que necesito? Pues el paso número 1 es, pues la voy a hacer yo o voy a conseguir un contratista. Pero si voy a conseguir un contratista, pues, ¿dónde lo consigo? Entonces te digo, para cada cosa tiene uno que irlo desmenuzando en cosas chiquitas y ir tomando decisiones, ir primero abriendo las posibilidades y después eliminando las que no creas. No, se me hace que esta no por esto. Entonces poco a poco vas hasta que dices, ok, pues por aquí me voy. O a veces son 2 o 3, pues por la que me salga más barata o más rápida o la que me caiga mejor. O sea, depende, ¿verdad? Cada cosa es diferente, pero sí. El chiste es eso. Primero abrir posibilidades y después empezar a eliminar las que creas que no es por ahí. Exacto, es justo lo que iba a decir. Hay que tener muy claro y muy en mente un ejercicio de discriminación, sí, en ese sentido de saber todo lo que quiero, hacia dónde quiero ir y luego empezar a discriminar para saber en qué me voy a enfocar realmente. Antes de continuar, sí, vamos a una breve pausa y regresamos aquí en Expo Liderazgo con Alex Barrón. Seguro. Regularmente estamos buscando cómo mejorar en distintas áreas de nuestra vida o cómo eficientar nuestras herramientas de trabajo. Y encontré a la empresa de internet que estaba buscando y es iCentral. Aquí en Ciudad Juárez pude encontrar 3 cosas que conecté completamente con iCentral. Número 1, cuando yo hablo, me atienden casi de manera inmediata. Número 2, la calidad del internet, la verdad es que a mí me ha funcionado muchísimo mejor que algunos otros que he probado. Y número 3, cuando me enteré que tiene un control parental, la verdad es que me dio mucha tranquilidad, porque yo puedo tener el control de lo que mis hijos están viendo y están consumiendo. Así que te dejo los paquetes y te dejo toda la información aquí en este QR. Estoy seguro que te va a encantar, tanto como a mí. Regresamos y yo quiero preguntarte algo. ¿Cómo Alex Barrón hizo su propio proceso para romper esos techos mentales?
para encontrar razonamiento, para encontrar verdad, para encontrar conocimiento. ¿Cómo le hizo? O sea, ¿cuál fue tu proceso para llegar? Nos hablas de tu casa, nos hablas tú eres un apasionado por los carros deportivos también, pero ¿cómo fue tu proceso? No sé, aquel tiempo complicado, aquel tiempo donde a lo mejor no se veía tan claro. Sí. ¿Cómo fue tu proceso? Bueno, qué bueno que me preguntas eso. Mira, te voy a contar un poco de mi historia. Yo a la edad de 21 años, yo era estudiante universitario en UTEP, estaba estudiando una carrera en ingeniería y pues era una persona de clase media normal en muchos de los sentidos de la vida, ¿verdad? Tuve buena familia, tuve el apoyo de mis padres para ir a la universidad, etcétera. Pero tuve la buena fortuna, si así le quieres llamar, de que un fin de semana en la iglesia donde yo iba, anunciaron que iba a venir un hombre de negocios multimillonario de Australia. Este señor se llamaba Peter Daniels. Y dijeron que iba a dar un discurso de 3 días sobre el tema del éxito. Entonces, pues me llamó la atención y decidí ir. Acabo de usar una palabra clave. Decidí ir. Muchas personas se les da oportunidades y muchas personas no las toman en cuenta, no les dan seriedad y las descartan. Yo junto con otras 2,000 personas fuimos a esas pláticas y escuché todo lo que este señor decía y muchas de sus frases, sus palabras, sus ideas me dejaron pensando y me dejaron atónito hasta cierto punto. Lo que más me sorprendió de él fue escuchar su historia personal, donde él contaba que a la edad de 26 años él era un hombre analfabeto que se dedicaba a la construcción, a poner ladrillos. O sea, él no sabía leer ni escribir a los 26 años de edad. Yo decía, ok, pues viene de un trasfondo triste, pobre, ¿verdad? Limitado. Sin embargo, nos contó que cuando llegó a esa edad, él fue a una plática donde él se convirtió en cristiano y al hacer eso, dice que Dios le dijo, pues, él sintió, pues tú eres hijo de Dios igual que cualquier otra persona. O sea, no tienes que estar limitado por tus circunstancias y que nació en él un deseo. Ahí está la palabra clave, un deseo de superarse. Entonces él empezó a leer, a estudiar, a aprender a escribir y uno de los deseos que tuvo fue poner un negocio. Ese negocio fracasó. Muchas personas cuando fracasan, ¿qué es lo que hacen? Se rinden. Él dijo, voy a poner otro negocio. Puso un segundo negocio y fracasó. Otra vez se volvió a levantar. Puso otro negocio y ¿qué crees que pasó? Volvió a fracasar. ¿Cuántas personas después de 3 fracasos seguirían insistiendo? Pues la mayoría probablemente diríamos, pues hasta dice que su esposa le decía, consíguete ya un trabajo normal, ¿no? Sin embargo, él persistió y a la 4ª intento, tuvo éxito y se convirtió en multimillonario. Algo aprendió de sus errores pero cada vez que se levantaba, pues intentaba de nuevo. Entonces, esa historia me dejó a mí pensativo diciendo, bueno, si una persona de un trasfondo tan tremendo pudo lograr esto, la pregunta para mí ¿es algo que tuvo suerte o es algo que él aprendió y que yo pudiera tal vez aprender de él? Él vendía ciertos libros y yo compré 2 de esos libros. Uno de esos libros se llamaba Cómo alcanzar tus metas en la vida y el otro se llamaba Cómo ser feliz aunque rico. Yo compré esos 2 libros y ahí fue el proceso. Me dices que cómo comenzó mi caminar. Ahí comenzó mi proceso de transformación de mi mente, ¿verdad? Tuve que empezar a transformar mi mentalidad de lo que yo había conocido a lo que ahora tal vez soy y lo que yo trato de transmitirle a las personas. Una de las cosas más importantes que yo le enseño a las personas es que tienes que invertir en ti mismo. Y la mejor manera de invertir es para mí leyendo libros o tomando cursos o haciendo algo que generalmente le llamamos a eso superación personal, que va más allá de lo que te enseñan en la escuela o en la universidad. En la escuela y en la universidad es bueno, pero te van a enseñar simplemente cosas
que no te van a transformar tu mentalidad. Entonces aquí lo que buscamos es cómo puedo dejar los límites de lo que la sociedad y mi familia me dio y cómo puedo empezar a quitar esos límites. Y es a través de la inversión en ti mismo, de la lectura de estos temas. Y esos 2 libros, por cierto, que están en español porque el señor Daniels me dio la oportunidad de traducirlos. Entonces yo hace varios años los traduje al español, pero de ahí empezó un deseo en mí de decir, bueno, ¿qué más hay? ¿Verdad? Y empecé a leer libros de varios otros autores, Tony Robbins, Robert Kiyosaki y varios más, ¿verdad? Que he encontrado a través de los años. Y cada libro que leo me enseña ciertos principios. Entonces yo lo que he dedicado mis últimos 30 años de mi vida es a formar como un rompecabezas. De este libro agarré una pieza, de este libro agarré otra pieza, de este libro agarré otra pieza. Entonces yo lo que he hecho es formar un rompecabezas donde yo ahora le pueda presentar a las personas, esta es la fórmula del éxito, esta es la fórmula de la prosperidad, esta es la fórmula de la libertad financiera. Entonces todas estas fórmulas es algo que yo he desarrollado, no porque yo yo no las aprendí de alguien la manera en que yo las enseño, sino más bien yo aprendí varios principios y los pude ir acomodando de tal manera que ahora los presento tal vez ya más digeridos, más lógicamente, porque mi idea es, si en 12 semanas o en un fin de semana o en una plática de 1 hora te puedo transmitir lo que me tomó 30 años aprender, te puede ayudar a acelerar tu proceso y tu desarrollo personal. Totalmente de acuerdo. Y esa es la idea, ¿verdad? Es cómo puedo utilizar la experiencia de alguien más para poder yo acelerar mis resultados. Completamente. Y esa es la idea. Alex, ¿cuál fue uno de los, a lo mejor, momentos complicados que nos puedas comentar aquí? Hablabas del señor Daniels, sí. sus fracasos, pero en el caso de Alex Barrón, ¿qué fracaso, por así llamarlo? Sí. Porque luego volteamos a ver atrás y pues realmente fue un fracaso o fue a veces lo decimos de manera de chiste, ¿no? No, sí. Es la forma en que no lo debo de hacer, que es real, pero ¿qué experiencia nos puedes contar que te dio una enseñanza clara de vida? Híjole, pues hubo varias, ¿no? Mira, el éxito, muchas personas cuando ven a alguien que ya logró cierto nivel de éxito, muchas veces dicen, esa persona tuvo buena suerte. Buena suerte. Entonces ahí te muestran su punto de vista, su creencia. Su creencia es que creen que es cuestión de suerte. Yo cuando siempre contaba esta historia en mis seminarios, ¿verdad? De que llegaba yo en el Ferrari o en el Lamborghini a la estación de gasolina a poner gasolina. ¿Y qué es lo que hacía la mayoría de las personas? Ver el carro, echarle ojos. La gran mayoría pasan de largo o le toman una foto o le toman un video. Una que otra persona se acercaba a decir, ¿le puedo tomar una foto? ¿Me puedo acercar? Sí. Una que otra persona me decía, ¿me puedo sentar adentro del carro? ¿Verdad? Pero pregúntame cuántos me dijeron, ¿cómo le hiciste? 0. ¿Por qué? Y esa era la pregunta clave. Si me hubieran dicho, ¿cómo le hiciste? Yo les hubiera dicho, pues te invito a uno de mis cursos para que aprendas cómo le hice, porque así como le hice yo, lo puedes hacer tú. ¿Verdad? No es un misterio. Pero hablando de fracasos, yo he tenido varios fracasos o descalabros en la vida, ¿verdad? Uno de ellos, como te comentaba ahorita, estudié un doctorado. Sin embargo, no me puedo llamar PhD porque no supe manejar la política dentro del sistema universitario. Me di cuenta que ese título no es nomás cuestión de tener los conocimientos. Yo terminé todos los cursos, hice la tesis, etcétera, pero no supe manejar la política. Me di cuenta que era un título político. Fue un fracaso, entre comillas. Otro fracaso que tuve fue que me divorcié de mi primera esposa, ¿verdad? O ella me divorció a mí. ¿Por qué? Porque tal vez no supe, no sé, entender a las mujeres o no supe
tal vez satisfacer sus necesidades emocionales o etcétera. Pero pues es un fracaso, ¿verdad? Al final de cuentas nadie se casa para divorciarse. Otro fracaso que he tenido fue que me asocié con unas personas para pues no empezar un negocio. Lo habían empezado ellas con mi ánimo, pero después quise formar una sociedad y esas personas tomaron ventaja de mí y pues fracasó el negocio. Entonces, otro fracaso que he tenido es que invertí en una casa, la remodelé, le metí demasiado dinero y a final de cuentas no recuperé el dinero que invertí en esa casa. Pero de cada fracaso lo importante es no quedarte ahí llorando, sino el chiste es decir, ¿qué puedo aprender de esta experiencia para que no se vuelva a repetir? ¿Y cuál es tu proceso mental, emocional? Si hiciéramos una encuesta o un test, a ver qué tan tolerantes somos al fracaso, creo que un alto porcentaje de la población saldríamos con muy baja tolerancia a la frustración. Y hemos hecho ese ejercicio en algunos lugares, en algunas empresas. Yo mismo sé, pero luego cuando identificas eso, sabes que eres intolerante al fracaso y haces una estrategia mental, emocional y pues sí de reacción para salir adelante, que no te quedes ahí en esa emoción o en ese pensamiento de fracaso. ¿Cuál es tu proceso, Alex? Pues mira, lo primero es que tenemos que darnos cuenta que el fracaso es un evento, no es una cosa que te define, ¿verdad? Muchas personas se definen por su fracaso. Soy una persona divorciada, soy una persona que fracasó en los negocios, pues no eres. O sea, te pasó, pero no te tienes que quedar ahí. Otra cosa que tenemos que entender es que el fracaso simplemente es el otro lado de la moneda del éxito. Entonces, tiene uno que aprender la lección y levantarse y decir de qué manera puedo utilizar este fracaso como un escalón o un peldaño hacia donde voy, ¿verdad? No estoy diciendo que los niegues, no estoy diciendo que te ciegues a ellos, no estoy diciendo que digas no me pasó nada. Al contrario, tienes que reconocer lo que te pasó, tienes que experimentar el dolor, pero no dejar que te defina ni tampoco hacerte víctima. Ahorita mucho del problema que existe en el mundo es las personas que adoptan la mentalidad de víctima, ¿verdad? No, pues es que fracasé en esto, fracasé en lo otro, es que mis padres, es que mi esposa, es que la sociedad. Pues sí, ¿verdad? Nadie tiene una vida perfecta, pero el chiste es que si tú adoptas esa actitud de víctima, nunca vas a salir adelante. Entonces, de alguna manera tienes que entender que solamente tú eres responsable por ti mismo. A nadie le puedes echar la culpa. No le puedes echar la culpa a Dios, no le puedes echar la culpa a tus padres, ni a tu pareja, ni a tu maestro, ni a nadie. Tiene uno que reconocer en qué la regué yo. Y cuando ya estás dispuesto a hacer eso, tienes que empezar a cuestionar las historias que tú te creíste que te llevaron a llevar a ese resultado equivocado. Entonces tienes que empezar a cuestionar esas historias y decir, a ver, yo pensaba que si yo hacía esto iba a pasar lo otro, pero no funcionó. Entonces algo en mi premisa está mal. O a lo mejor estoy bien, pero a lo mejor algo en esa persona estuvo mal. Entonces tiene uno que verlo de diferentes ángulos hasta que solo digas, bueno, ok, voy a intentar de nuevo, pero ahora voy a hacer algo diferente. Voy a ver si es por aquí, a ver si es por allá. Claro que lo mejor es experimentar no en carne propia, sino en los fracasos de alguien más, ¿verdad? O sea, parte de la inteligencia humana y emocional es aprender de los errores de los demás. No tienes todo que experimentarlo tú en carne propia, pero si te llega a pasar, pues está bien. Simplemente sacúdete, levántate y di, hoy es un nuevo día y Dios está conmigo y pues Dios tiene cosas mejores para mí. Si tú estudias la Biblia está llena de puras personas, con excepción de Jesús, puras personas que fracasaron. Sin embargo, de alguna manera se levantaron. Ahí está la historia de Moisés, ¿verdad? Moisés creyó que Dios lo envió a rescatar al pueblo de Israel. ¿Y qué fue lo primero que hizo? Matar a un hombre, y en cuanto lo descubrieron salió huyendo.
perdió 40 años de su vida hasta que regresó ya por segunda vez, ahora sí, a cumplir lo que tenía que hacer. David se acostó con la esposa de otro hombre y lo mandó matar, y sin embargo, a pesar de eso, se arrepintió y Dios lo pudo sacar de ahí y fue el padre de una gran nación, ¿verdad? De Salomón, que logró riquezas increíbles. Entonces, todo mundo fracasamos, todo mundo la regamos, todo mundo tenemos errores. El chiste es no quedarte ni definirte por esas cosas, sino aprender, arrepentirte, perdonarte a ti mismo y volver a darte una oportunidad de seguir adelante. Alex, hablas desde que iniciamos y en otras conversaciones que hemos tenido, hablas de la Biblia, hablas de Dios. Sí. Eres un hombre de fe. Sí. Eres un hombre que todo lo que has construido y todo el proceso que has desarrollado, no de los últimos 30 años, sino desde antes. Hablas mucho de Dios, hablas mucho de fe, de la Biblia. Sí. ¿Por qué? Pues por varias razones, pero la principal es que solamente hay dos caminos en esta vida: creer que existe un Dios que nos creó, o creer que estamos aquí por cuestión de la evolución y de la suerte. A mí se me hace que es más, los dos requieren fe. A mí se me hace que requiere más fe creer que existió un Big Bang solo y creer que a través de millones y millones y millones de años todo mágicamente fue evolucionando, ¿verdad? Hasta la primera célula, al primer pez, el primer reptil, el primer chango y ahora el ser humano, y creer que el ser humano va ascendiendo cuando toda la evidencia te muestra todo lo contrario. Toda la evidencia te muestra que todo siempre va, hasta la segunda ley de termodinámica dice que todo siempre va de un orden a un desorden. Versus creer que existe un Dios inteligente que creó todo con orden y con precisión, y que si tú observas el universo te das cuenta que todos los planetas tienen unas órbitas precisas, tan precisas que el ser humano puede predecir exactamente el día que se va a aparecer cierto planeta o ciertas constelaciones o se van a alinear ciertas estrellas. Tan preciso el orden que el ser humano ahorita puede estudiar el DNA o puede estudiar cómo se reproducen diferentes organismos, o puede estudiar hasta hacer una guerra nuclear, una bomba nuclear. ¿Por qué? No es porque el ser humano ha inventado nada, simplemente ha descubierto el orden que Dios creó, desde las cosas más complejas hasta las cosas más grandes, hasta las cosas más invisibles. Entonces, si yo creo que existe ese Dios, entonces también tengo que creer que ese Dios me puso aquí en este planeta con un propósito, y me puso también con ciertas normas que tengo que observar o creer. Ahí es donde se deriva el concepto del bien y el mal. Ahí es donde se deriva el concepto, ¿verdad? De, como dijo Jesús, hay un camino que te lleva al camino correcto, y muy amplia es el camino que te lleva a la perdición. Yo lo he entendido en una manera práctica en esta vida. El otro día le explicaba a unas personas que están en mi curso de esta manera. La prosperidad es algo que yo creo que es la voluntad de Dios para cada ser humano, si tú caminas por cierto camino y haces las cosas de cierta manera. Por ejemplo, si tú cuentas la verdad todo el tiempo, a veces va a ser difícil, pero siempre va a ser la mejor cosa que hay que hacer. ¿Cuál es la alternativa de la verdad? La mentira. ¿Qué es lo que hace la gran mayoría de las personas? Mentir. Mentir a ellos, mentir a sus familias, mentir a sí mismos, mentir. ¿Por qué? Porque creen que de alguna manera se ahorran cierta vergüenza o etcétera, pero la mentira nunca te lleva a nada bueno. La verdad siempre va a ser la manera correcta de irnos. ¿Qué otra cosa? La honestidad. ¿Qué es lo opuesto de la honestidad? La deshonestidad. La deshonestidad nunca te va a llevar
a nada bueno, no te puede llevar a la prosperidad. A corto plazo, aparentemente, pero a largo plazo, cuando alguien se dé cuenta de lo que hiciste, pues todo se va a venir para abajo. ¿Qué otra cosa tiene uno que hacer? Pues todo, la justicia, ¿verdad? Todo lo que es caminar por el camino recto que todos conocemos, la integridad, la transparencia, ¿verdad? Tener fe. ¿Qué es lo opuesto de tener fe? Pues tener temor, tener duda, ¿verdad? Claridad, estar no claro, tomar decisiones, estar indeciso. Entonces, si tú te fijas, todo el camino que guía hacia la prosperidad es seguir exactamente los principios que Dios nos enseña y nos revela a través de la Biblia. Todo lo que lleva hacia la pobreza, hacia el desorden, hacia todo el relajo que ahorita existe en el mundo, es por hacer lo opuesto de lo que enseña. Entonces, de esa manera, yo creo que la fe en Dios, en Jesús, es algo que para mí me da claridad, me da orden y me ayuda a lograr todo lo que trato de hacer. Y por lo que estoy entendiendo con tu ejemplo, no es una fe ciega, no. Porque a veces se dice sí. que la fe es ciega. Sí. La fe realmente no tiene que ser ciega. La fe, tú lo estás diciendo desde una perspectiva razonable. Claro. Y creo que ahí nos hemos confundido, o la gente se ha confundido en creer solamente. Tú solamente cree, pero no razones. Sí. No. De la fe que tú estás hablando es una fe completamente racional. Sí. ¿No? Sí, porque, o sea, hay cosas que no vas a poder comprobar. Por ejemplo, yo no puedo comprobar que el humano no vino del chango. Pero también el que sí cree eso tampoco no me lo puede comprobar que sí vino. Entonces, por eso te digo, al final de cuentas, todos regresamos. Si hacemos un análisis racional, que es lo que yo trato de hacer, yo soy una persona lógica, tengo que llegar a un punto donde digo, bueno, pues, ¿qué es más lógico para mí? ¿Qué suena más, ¿verdad? Basado en las evidencias que yo veo, qué es más lógico que haya pasado aquí? ¿Que estas cosas se crearon solas o que estas cosas hubo un Dios inteligente que le puso orden y las creó? Ahora, siempre va a haber cosas que no entendemos o no sabemos, ¿verdad? Porque no estuvimos ahí. Pero en todo yo creo que tenemos que utilizar nuestro cerebro y no, como tú dices, nomás creer sin hacer preguntas. Cuando hablamos de la fe, ¿cómo decías? Ciega. Generalmente es personas que te quieren mantener ciego o te quieren mantener ignorante, ¿verdad? En la religión siempre fue de esa manera. Tú nomás haz esto porque yo te digo. ¿Pero por qué? No, pues porque así dice Dios, así digo yo. Al final de cuentas no es Dios muchas veces es la institución humana que te quiere mantener ignorante y ciego. Pero yo creo que Dios a todos nos dio esa facultad humana de razonar, pues para que lo utilices, ¿verdad? Y para que tú llegues a un entendimiento propio. Yo todo lo que enseño en mis cursos es, esto es lo que yo hago, esto es por qué lo hago, te explico todo, pero no te forzo a creerlo. Tú sabes si lo aceptas, tú sabes si lo crees, tú sabes si lo haces, tú sabes si lo intentas, a ver si a ti te funciona, pero al menos a mí sí me funcionó y sí me está funcionando. Y a muchas personas que yo enseño mis métodos, pues también veo que les funciona a ellos. Pero cada quien tiene su decisión de si lo hace o no lo hace. Has hablado también de prosperidad. Sí. No quiero que se nos pase esa palabra, esa frase. Pero también prosperidad económica, sí. Prosperidad material. Sí. Entonces, ¿qué es la prosperidad? Sí. Y cómo alcanzamos pues esa prosperidad que al final de cuentas estamos buscando todos los días, sí. O debiéramos estar buscando. Exacto. Mira, yo hace unos pocos meses terminé de escribir un libro que se llama Dios quiere que tú prosperes, donde hice un análisis a fondo de lo que habla la Biblia sobre el tema de la prosperidad. Porque muchas personas creen que Dios y el dinero o no son compatibles o que incluso están peleados. Entonces, o en muchas iglesias les enseñan que la prosperidad es si tú diezmas. Yo lo que le enseño a las personas es ¿por qué no estudias por ti mismo lo que habla la Biblia sobre ese tema? ¿Verdad? La prosperidad para mí, esa palabra significa
salir adelante, que las cosas te salgan bien, que las cosas vayan mejorando, expandiendo, creciendo, ¿verdad? De donde estés, prosperidad es que algo te salga mejor. Y puede ser en todas las áreas de tu vida, no nomás en lo financiero. Puede ser en tus relaciones personales, en tus negocios, en tu salud, etcétera. Entonces, yo llegué a la conclusión, el libro se llama Dios quiere que tú prosperes, no dice Dios quiere prosperarte, es diferente. Quiere decir que el trabajo está de tu parte. Dios te da las herramientas, te da los elementos, pero tú eres el que tiene que poner la labor, ¿verdad? Entonces, cuando estudiamos toda la Biblia desde Génesis hasta Apocalipsis, te das cuenta de que la voluntad de Dios siempre ha sido la prosperidad para el ser humano, desde Adán hasta el final de los tiempos. El problema es que el ser humano siempre la riega y muchas veces se tratan de ir por el camino equivocado, ¿verdad? Desde el primer hijo de Adán, ¿qué fue lo que hizo? A tratar de dar un sacrificio de acuerdo a su voluntad, no como Dios les había instruido. Mata a su hermano y luego se enoja y se va. Entonces, en lugar de arrepentirse. Y así con cada cosa. Desde el Génesis dice Dios que Dios quiere que tú te multipliques y seas fructífero. No está hablando nomás de tener hijos, sino que todo lo que tú hagas se multiplique. Jesús, cuando habla de la parábola de los talentos, ¿qué eran esos talentos? Esos talentos eran una cantidad de oro que se le entregaron a ciertas personas. ¿Y qué fue lo que hicieron los dos que les fue bien? Al que le dieron 5 talentos, ¿qué dice que hizo? Hizo negocios, los multiplicó y tuvo 10. Al que le dieron 2 talentos hizo negocios, los multiplicó y tuvo 4. Al que hizo 1, ¿qué hizo con él? Tuvo miedo, lo escondió y ni siquiera lo metió al banco. Entonces lo castigaron y se lo quitaron porque le dijeron, tú fuiste malo y flojo, ni siquiera lo pusiste en el banco a ganar intereses. Y una palabra que usa en español, me gusta más como dice en inglés. En inglés dice unprofitable, en inglés dice inútil. ¿Qué es lo opuesto de inútil? Utilidad. Útil. ¿Qué es una utilidad? Una ganancia. Entonces, Dios quiere que con lo que recursos que estén en tus manos, tú los multipliques y los pongas a crecer y a avanzar. Entonces, desde todos los tiempos, la voluntad de Dios ha sido para el ser humano prosperidad. Nunca ha sido pobreza, nunca ha sido escasez, nunca ha sido limitaciones. Entonces, cuando uno entiende todo eso y entiendes que Dios te dio todos los recursos que están en tus manos, tu cerebro, tu corazón y tu voluntad, el chiste es aprender a utilizarlos usando estos métodos que te vengo hablando para poder lograr los deseos que tú tienes. Por ejemplo, yo tengo una crucero que ya tengo 10 años organizando. Este año vamos a ir a Australia al final de junio para los que gusten acompañarnos. En ese crucero yo les enseño a las personas la fórmula secreta del éxito. Pero les digo, mira, el primer reto para ti es vernos en el crucero. ¿Cómo vas a llegar? No sé, pero allá te veo. Y hay unas personas que le quieren flojear un poquito y dicen, oye, pero dime en qué avión te vas a ir. Oye, pero dime, ¿cómo le voy a hacer para llegar? No sé. Usa tu habilidad para llegar. ¿Qué es el primer paso que deberías de hacer? Primero tienes que decidir si vas a ir o no. Después de que te nace el deseo, dices, pues voy a ver cuánto cuesta. Voy a ver cómo puedo llegar. Entonces, ¿qué es lo que tienes que sacar? Tu computadora, irte ¿a dónde? A Google y empezar a decir, a ver, ¿cómo le hago para llegar a Australia? Mira, pues hay un vuelo que sale de tal aerolínea, de tal día, tal fecha, o hay varias opciones. Hay una opción que cuesta $1,000, otra que cuesta $2,000, otra que cuesta $3,000. Pues ya tú sabrás, ¿verdad? Una dura 24 horas, otra dura 18 horas, otra dura 12 horas. Entonces ahí volvemos a ver todos los principios de lo que te hablé hace rato, donde empiezas a ver posibilidades, empiezas a descartar de acuerdo a tus criterios y empiezas a ver que, oye, pues no está tan caro, sí se puede. Te das cuenta que el crucero en sí mismo a lo mejor te cuesta $800 y que te dan plan de pagos. Entonces dices, pues ¿cuánto me sale por mes? Órale, me sale 150 por mes. No está tan descabellado ir. Entonces poco a poco,
conforme tú vas haciendo el análisis y vas haciendo paso por paso, desglosando tu sueño en pasos pequeños, de repente dices, oye, pero sí se puede. Y así es con todo en la vida. ¿Qué es prosperidad? Prosperidad es transformar tus sueños en realidad, es avanzar económicamente, es lograr las cosas que tú tienes en tu corazón y es simplemente darle una mejor vida a tu familia y a ti mismo. Es salir de deuda, es no deberle a nadie nada, es tener tu propio negocio, es disfrutar de la vida al máximo. Que yo creo que a final de cuentas, si creemos que Dios existe, que Dios es nuestro Padre y que somos sus hijos, Dios tiene cosas buenas para nosotros y Dios quiere que nosotros prosperemos. Ese es el punto. Ok, Alex, esta conversación es bastante reveladora, bastante buena, bastante profunda. Hagamos aquí un pequeño corte y regresamos inmediatamente a Expo Liderazgo. Ok. Regularmente estamos buscando cómo mejorar en distintas áreas de nuestra vida o cómo eficientar nuestras herramientas de trabajo. Y encontré a la empresa de internet que estaba buscando y es iCentral. Aquí en Ciudad Juárez pude encontrar 3 cosas que conecté completamente con iCentral. Número 1, cuando yo hablo, me atienden casi de manera inmediata. Número 2, la calidad del internet, la verdad es que a mí me ha funcionado muchísimo mejor que algunos otros que he probado. Y número 3, cuando me enteré que tiene un control parental, la verdad es que me dio mucha tranquilidad, porque yo puedo tener el control de lo que mis hijos están viendo y están consumiendo. Así que te dejo los paquetes y te dejo toda la información aquí en este QR. Estoy seguro que te va a encantar, tanto como a mí. Regresamos con Alex Barrón y estás diciendo que la prosperidad es una forma de poder transformarnos y de poder alcanzar nuestros sueños para llegar a esa prosperidad. Y dices cambiar la mente, necesitamos cambiar nuestra mente. Particularmente yo creo que esa es una de las grandes barreras que todas las personas tienen y tenemos para poder alcanzar la prosperidad espiritual, la prosperidad económica, la prosperidad en las propias relaciones, la prosperidad física, porque es un proceso de transformación. Pero tenemos muchas frases, palabras, no sabemos automotivarnos porque la mente nos traiciona. ¿Cómo dominamos la mente? ¿Qué hay que hacer? Digo, tengo ideas, pero Alex, ¿cómo le hacemos para que esos pensamientos no nos dominen? ¿Cómo le hacemos para dominar la mente? Mira, pues existe, yo creo que 2 tipos de mente, ¿verdad? Existe la mente consciente y la mente inconsciente o subconsciente. La mente consciente es la que tú tienes que tomar control de ella para casi forzarte a hacer ciertas cosas que tal vez van en contra de tus hábitos o tu naturaleza hasta ahorita. Entonces, la mente subconsciente o inconsciente es todas esas creencias que ya están arraigadas, todos esos patrones, todos esos hábitos, todos esos paradigmas que tú traes arraigado posiblemente desde que naciste o incluso se puede decir tal vez hasta desde antes de que naciste en el DNA, ¿verdad? Ahorita yo tengo un bebé y a veces veo ciertos comportamientos en él que digo, órale, qué cura, porque esos hábitos son míos. Digo, se los pasé a él en el DNA o qué rollo. Veo a mi niña y también veo ciertos patrones que digo, qué curioso. O sea, ¿será posible que traemos ya de generaciones ciertas cosas, verdad? Sin embargo, tenemos que poco a poco irnos casi como estudiando a nosotros mismos, de decir, ¿por qué soy así? ¿Por qué hago esto? ¿Por qué creo lo otro? ¿Por qué no hago aquello? ¿Por qué, verdad? ¿Y por qué? Porque cuando te empiezas a hacer esas preguntas y te empiezas a autoanalizar, ahí tienes que empezar a ver también de qué maneras tú solo te saboteas, de qué manera tú solo has creado tal vez ciertos hábitos o tienes que cuestionar y
¿Por qué hago esto o por qué no puedo hacer lo otro? ¿Verdad? Y de esa manera tiene uno que empezar a transformarse. Pero te digo, todo al final de cuentas se regresa al paso número 1, que es tener un sueño. ¿Qué fue lo que te conté de Peter Daniels? Él fue pobre por 26 años y de repente hubo un alto en su vida, hubo un entendimiento en su vida, ¿verdad? Soy hijo de Dios, no tengo que ser pobre. Y nació un sueño de cómo le hago para poner un negocio y empezar a prosperar. Y no fue por solo por un decir. No. Hubo todo un trabajo detrás donde nos cuentas esos 3 fracasos. Sí. O sea, no es que me senté y dije, soy hijo de Dios, que caiga el dinero. No funciona así. No funciona así. Precisamente eso es parte de lo que a mí me frustra de una película que se hizo muy popular, que salió hace, me acuerdo, 10 años, 15 años, una que se llamaba El Secreto. The Secret, ¿verdad? Que hizo las rondas y fue muy popular y mucha gente quiso creer que era cuestión de magia, ¿no? De que llego, veo, todavía me acuerdo de esa imagen, veo una muchachita, ve algo en un aparador, la ventana, y lo desea y luego mágicamente ¡pup!, ya lo tiene. No, es que así no funciona la vida. Yo siento que esa película hizo más daño que lo que hizo de bien. ¿Por qué? Porque sí es bueno ver y desear algo y sí es posible tenerlo, pero lo que no te enseñaron son todos los pasos en medio. Y esos pasos, el dinero no cae del cielo. El dinero viene del trabajo. El dinero viene de tu imaginación. El dinero es bueno, ¿verdad? Esa es otra creencia que también muchas personas tienen limitante, decir el dinero es sucio, el dinero es malo. El dinero de alguna manera, nomás necesito suficiente para mis necesidades. Pero es una manera muy egoísta de pensar, porque no puedes pensar más en grande, decir necesito para mis necesidades, más las de otras personas que les voy a dar empleo, más de otras personas a las que voy a ayudar. Cuando empiezas a ver el dinero, no nomás lo que tú necesitas, sino de qué manera Dios puede utilizar el dinero en tus manos, pues hay infinidad de maneras en que tú puedes utilizar el dinero, pero la mayoría de las gentes cómo piensan egoístamente. ¿Cuánto necesito? O hay 2 maneras, conformista, de decir, no, pues no necesito más que para comprar mis frijoles y mis tortillas del día de hoy, o egoístamente desde quiero más, quiero más, quiero más. Pero ¿cuánto es suficiente cuando nomás quieres más? Nunca es suficiente. Entonces, ni el conformismo es bueno, ni la avaricia es buena. Lo que es bueno es darte cuenta que si tú estás dispuesto a ser instrumento de Dios para que toda la prosperidad que cruce por tus manos, sí, la disfrutes, pero también la compartas, pues entonces no hay límite de lo que tú puedes llegar a tener, ni hay límite de las personas que tú puedes llegar a ayudar. Y yo creo que la mejor manera de ayudar es ofreciendo trabajo a alguien más. Es empezando un negocio, es creando oportunidades, es invitando a otras personas a que sean parte de tu equipo de lo que tú estás creando. Entonces, todo eso son cambios de mentalidad que uno tiene que tener para dejar de pensar como empleado y dejar de pensar como simplemente, ¿verdad?, lo que yo necesito. Totalmente de acuerdo. Y hablando de eso, de esa mentalidad y este proceso que nos estás diciendo y trayendo también de ahí, hablaste de la voluntad. La verdad es que tendríamos que otras 3 horas para hablar de tantas cosas, pero hablaste un poco de la voluntad. ¿Tú crees, Alex, con todo lo que estamos viviendo, con toda la inteligencia tecnológica que tenemos hoy en día, estamos frente a una crisis de voluntad en las personas, en los jóvenes, en los adolescentes? ¿Crees que hay cierta crisis en la voluntad de la gente? ¿En qué sentido? En un sentido de no tener esa voluntad de decisión ante oportunidades, hablando ahorita la prosperidad o el emprendimiento o el salir de ciertas condiciones en las que se puede estar y que tenemos toda la posibilidad de mejorar y de prosperar. Pero hay un tema de voluntad que no se da. Bueno, pues yo tal vez el término que usaría es iniciativa propia, ¿verdad? Y ahí
ahí sí es difícil, la mera verdad, no sé cómo despertar en las personas la iniciativa propia. Porque tú puedes ofrecerle, es más, yo he visto un ejemplo de una persona en YouTube, ¿verdad? Que va con alguien y le dice, mira, te ofrezco un lingote de oro o una barra de chocolate, ¿cuál quieres? ¿Y qué crees que escoge la mayoría de las personas en ese experimento? El chocolate. El chocolate. ¿Por qué? Porque no le ven ninguna utilidad al lingote de oro, pero el chocolate sí ven, me lo puedo comer y va a saber rico. O no saben para qué me sirve un lingote de oro. Sin embargo, uno que otra persona a veces dice, pues yo quisiera el oro, pero no te creo. Se me hace que hay algún truco, o de alguna manera me estás engañando. Entonces, por su falta de creer, aceptan el chocolate porque no creen que sea cierto que alguien les quiere regalar un lingote de oro. Yo lo veo de igual manera. Hay maneras de aprender sobre la libertad financiera y sobre la prosperidad. Sin embargo, las personas, ¿cómo les pones ese deseo de querer superarse a sí mismos? Si les gana más la flojera, si les gana más el ir los sábados o el día que sea el curso a ver un juego deportivo, si les gana más el deseo de ver una serie o una película en Netflix, si les gana más la apatía o estar en su zona de confort. Entonces, no sé si tengo una buena respuesta para ti en cuestión de que tengan voluntad, pero cuando tú ejerces tu voluntad de decir yo me quiero superar, pues generalmente nadie te puede detener, solamente tú mismo. Entonces, yo siento que muchas de las cosas que yo he logrado, al igual que logró Peter Daniels y que he visto otras personas, es porque es personas que no están conformes con el status quo y que están dispuestas a invertir en sí mismas y a salir fuera de esa zona de confort una y otra vez. Y es casi una decisión diaria el prosperar. Yo pienso que es un estilo de vida, es una mentalidad y es una manera de vivir, pero es un precio que tienes que pagar todos los días. Y aunque parezca que es alto el precio, yo digo, pues para mí se me hace más alto el precio de la pobreza y de la mediocridad. ¿Por qué? Porque vas a vivir, cuando llegues al final de tus días, ¿qué vas a hacer? Vas a decir, wow, desperdicié mi vida. Todos tenemos una vida, solamente vivimos esta vida una vez. Entonces, si no aprovechas tu tiempo ahorita, pues más tarde va a ser demasiado tarde. Demasiado tarde. Alex, tristemente se nos acabó el tiempo. Seguramente tendríamos que seguir platicando de otros temas. Tú trajiste Wall Street a Juárez y El Paso, sí, a la frontera. Es un tema que se nos quedó allí, pero todo lo que nos has comentado, todo lo que nos has enseñado y compartido el día de hoy, seguramente quien nos escucha a través de la radio, de las plataformas digitales, a través de YouTube, de Spotify, seguramente están recibiendo y estamos recibiendo información de primera mano y de calidad para empezar o continuar con más fuerza en ese camino hacia la prosperidad y no el deseo, ¿no? Como lo comentabas. Todos deseamos, pero no todos estamos dispuestos a pagar el precio, como decíamos. Si tuvieras algo que... si tuvieras la posibilidad de dar un mensaje a la gente en una frase, ¿qué le dirías? Pues mira, el lema del Instituto de Éxito y Libertad Financiera es atrévete a prosperar. ¿Por qué atrévete? Porque esa frase lo describe todo. Tú tienes la habilidad, tú tienes el potencial de prosperar. La diferencia entre los que lo logran y no lo logran son los que se atreven y lo hacen. Y toman los pasos necesarios para hacerlo. Y la demás de la gente pues se queda donde está muy a gusto. Atrévete a prosperar. Alex, tienes ahorita en este mes de enero, estás con cursos. ¿Cómo te encontramos en redes sociales? ¿Cómo hacemos contacto? ¿Cómo la gente puede hacer contacto contigo? Pues mira, mi página es alexbarron.com. Mi email es abarron@alexbarron.com.
Y para los que gusten, estamos arrancando ahorita 3 diferentes cursos en el mes de enero sobre superación personal, sobre cómo alcanzar tus metas, sobre cómo descubrir el propósito de tu vida y sobre cómo, ¿verdad?, manejar tus finanzas, el curso de libertad financiera. Entonces hay cursos para todo mundo. Se ofrecen los lunes y martes a las 6 de la tarde y los sábados a las 9 de la mañana. Entonces ahí, si gusten, mándenme un correo y les puedo mandar más detalles. Alex, gracias por ser parte de nuestros invitados aquí en Expo Liderazgo y seguramente y espero que pronto podamos volver a tener una conversación como esta. Gracias por estar aquí. Gracias, Israel, te lo agradezco. Gracias.